La pradera. La pradera o pastizales templados, dicho de otro modo, estepas, praderas o pampas, conforman un bioma cuyo ecosistema predominante se constituye en herbazales de clima templado entre semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra marcadamente fría en invierno. La pradera, estepa o pampa es un ecosistema de vital importancia en el mundo, además de ser hábitat de una gran cantidad de animales y especies endémicas y en peligro de extinción. Las principales praderas se encuentran en América del Norte, África, Eurasia Central y Nebraska, Estados Unidos. De esta última, sus latitudes son en el hemisferio norte entre los 17 y 85 grados latitud norte y entre los casi 55 y 170 grados latitud occidental. Su longitud en tiempos anteriores cuando no había tanta contaminación ni tanto ser humano provocando daños, era de alrededor de 400.000 kilómetros cuadrados, pero ahora solo ha quedado una muy pequeña parte de eso gracias a las actividades humanas que se realizan en ella, así como contaminación de la misma. Orografía de la pradera. La pradera es un bioma donde no hay una gran cantidad de diversidad en plantas o flora, solo hay herbazales y hierbas, césped y zacate que abunda y es prácticamente toda la base del suelo. Es una muy pequeña cantidad la de árboles grandes que crece ahí debido a que no hay muchas precipitaciones al año y por lo general se secan. Solo las plantas de raíces largas que llegan hasta muy profundo a alcanzar humedad en el suelo, como lo son las hierbas y herbazales, son los que abundan en ese lugar. Hay un poco de árboles grandes, no muchos, debido a que por sus cortas raíces y que requieren gran cantidad de agua, no alcanzan a florecer y mueren. Clima predominante en pradera. El clima de la pradera se puede clasificar como árido, desértico y extremoso. Posee una temperatura máxima de 44 grados Celsius y una mínima que es de 14 grados Celsius. La lluvia o precipitación pluvial en este bioma es una precipitación pluvial media anual en el municipio de 305,2 milímetros y una humedad relativa del 45%. Su promedio de días de lluvia es de 49 días de precipitación anual. Sus vientos predominantes vienen del oeste, es decir, ráfagas de viento que son más vienen del oeste. El periodo más resplandeciente en este ecosistema del año es de 2,8 meses. Su lapso de tiempo es del 28 de marzo al 21 de julio y este posee una energía de onda corta incidente diaria, promedio por metro cuadrado superior a 6,4 kilowatts. El día más resplandeciente del año es el 23 de mayo con un promedio de 7,0 kilowatts. Los suelos de las praderas. Estos son en su mayoría como los chernozemes. Quiere decir que estos son alcalinos. Esto debido al movimiento del agua y flujo es hacia arriba, arrastrando el calcio que se precipita como carbonato de calcio en ella. Tienen horizontes superiores negruzcos o un tono oscuro, debido a esto a que hay una constante descomposición de gramíneas en ellos, dejando como residuo un humus negro, dándole tonalidad al suelo en un color oscuro. De lo contrario, en los pastizales con gramíneas altas, los suelos toman un tono más café y
haciendo más ricos estos en estructuras de lámina. Son suelos con grandes terrenos altos para el cultivo. Son terrenos aptos para el cultivo, pues ya antes de las gramíneas, manadas de herbívoros controlaron el terreno y defecaron sobre él, aportando muchos minerales y enriqueciendo el suelo con diferentes compuestos y minerales. Estos suelos también tienen a cierta profundidad minerales, como lo son: 1. Posee un horizonte mólico con un croma en húmedo de 2 o menos si la textura es más fina que arenoso franja, o menos de 3.5 si la textura es franco arenosa o más gruesa, ambas en una profundidad de al menos 20 centímetros y teniendo estos cromas directamente debajo de la capa de arado. 2. Contiene concentraciones de carbonatos secundarios comenzando dentro de los 200 centímetros desde la superficie del suelo. 3. Carece de un horizonte petrocalcio entre 25 y 100 centímetros de la superficie del suelo. 4. No contiene yeso secundario. 5. No contiene limo descubierto y granos de arena sobre las caras. En la pradera, los productores son principalmente la base del ecosistema. Son lo que da vida al ecosistema, ya que los productores en la pradera son todos los árboles y vida y flora que se encuentra en él. Sin estos no sería capaz ni inhabitable, sería inhabitable el ecosistema, debido a que es lo que hace que el ecosistema pueda albergar a una gran cantidad de animales. En la pradera, los productores primarios son zacate Rhodes, limoncillo, varios tipos de césped, así como arbustos y flores silvestres. En este ecosistema también encontramos una gran cantidad de árboles dispersos. No una gran diversidad, pero sí encontramos una notable cantidad, como lo son arbustos en árboles, acacias, pinos y palmeras. Tristemente también se encuentran productores en peligro de extinción, como lo son el esbelto trébol, nombre científico sería Lespedeza virginica, y la escarlata amania robusta. Se encuentra también como el castaño americano, moreja roja, Murus rubra. Era una vez común en los alcances meridionales de la pradera canadiense. En la pradera, las fuentes importantes de dióxido de carbono y oxígeno provienen de las emisiones de dióxido de carbono procedente de la combustión de carbón, petróleo o gas de las centrales eléctricas y automóviles, también de las instalaciones industriales. Hay una pequeña parte también de los animales. Las especies que viven en este ecosistema, que tienen por hábitat la pradera, crean una pequeña parte de CO2 al respirar o morir. Estos crean una muy pequeña parte, pero la parte más importante y las principales emisiones de dióxido de carbono son de la combustión de petróleo y carbón, así como de automóviles e industrias cerca de estos ecosistemas. Las praderas son de gran importancia y son una muy buena fuente de purificación de CO2, ya que corrientes de viento traen el CO2 o dióxido de carbono de industrias, arrastrándolo hacia las praderas, purificándola ahí en sus grandes extensiones de tierra y gramíneas.
En la pradera, los productores son principalmente la base del ecosistema. Son lo que da vida al ecosistema, ya que los productores en la pradera son todos los árboles y vida y flora que se encuentra en él. Sin estos no sería capaz ni inhabitable, sería inhabitable el ecosistema, debido a que es lo que hace que el ecosistema pueda albergar a una gran cantidad de animales. En la pradera, los productores primarios son zacate Rhodes, limoncillo, varios tipos de césped, así como arbustos y flores silvestres. En este ecosistema también encontramos una gran cantidad de árboles dispersos. No una gran diversidad, pero sí encontramos una notable cantidad, como lo son arbustos, en árboles, acacias, pinos y palmeras. Tristemente también se encuentran productores en peligro de extinción, como lo son el esbelto trébol, nombre científico sería Lespedeza virginica, y la escarlata amania robusta. Se encuentra también como el castaño americano, moreja roja, Murus rubra. Era una vez común en los alcances meridionales de la pradera canadiense. Consumidores. Los consumidores en la pradera son aquellas especies herbívoras que aprovechan a los productores para beneficiarse, como lo son los roedores y otros animales pequeños, como vizcachas, maras y cuises, armadillos como los peludos y mulitas, comadrejas, lagartijas y zorros. Entre las aves se encuentran ñandúes, perdices, lechuzas, patos, martinetas, chajáes, teros, chimangos y caranchos. De estas especies de pájaros que pueblan los sitios arbolados se distinguen horneos, cardenales, calandrias, venteveos, tijeretas, churrines y picaflores. Los bisontes, que hasta el siglo pasado formaban parte de rebaños, ahora viven en reservas naturales. Por otra parte, también son animales característicos de estas praderas, como el tejón americano, la mofeta rayada y el coyote. En las praderas asiáticas se encuentra el antílope de saiga, que también frecuenta las estepas. Los zorros, estos mamíferos son uno de los animales más fáciles de encontrar en este tipo de bioma. Se caracterizan por tener la cabeza ancha y unas orejas de tamaño considerable en comparación al resto del cuerpo. Lechuzas son aves nocturnas similares a los búhos, que habitan en las praderas alimentándose principalmente de ratones, aves más pequeñas e insectos. Se encuentran también patos. Generalmente se sitúan en zonas más húmedas, se alimentan de larvas y gusanos. Hay también una comunidad considerable de comadrejas. Estos mamíferos de pequeño tamaño se presentan un cuerpo alargado, flexible y esbelto. Suelen tener un carácter muy agresivo y grandes habilidades para la caza. Venados, uno de los mamíferos de mayor tamaño en América. Tienen grandes y largos cuernos. Los bisontes generalmente presentan un carácter tranquilo, aunque pueden tomar actitudes agresivas si se sienten amenazados. Vacas, estos animales considerados como domésticos, pastan en grandes extensiones de hierba como las praderas y existen diversas especies. Cabras, estos son animales también considerados domésticos
y que pastan en extensiones de las praderas. No obstante, algunas especies viven en la montaña e incluso en altitudes muy elevadas. Armadillos. Esta especie puede llamar mucho la atención por sus peculiares características, ya que comparte rasgos propios de los reptiles y de los mamíferos. Suricatas. Las suricatos también tienen un cuerpo pequeño, similares a las comadrejas. Poseen un cuerpo alargado y esbelto con un pelaje claro y poco abundante. Se caracterizan por ser animales inquietos y ágiles. Perrito de la pradera. Viven en praderas y estepas principalmente en México y algunas de las zonas de Norteamérica. Son roedores que viven en comunidades y en madrigueras. Caballos. Estos grandes herbívoros viven en extensiones como praderas y corriendo largas distancias. Hoy en día hay tanto domésticos como salvajes. Bien, ahora vamos a hablar de los depredadores verdaderos. Pero primero debemos de saber qué es un depredador verdadero. Los depredadores verdaderos son los que matan a sus presas de modo más o menos inmediato después de atacarlo. En el caso de la pradera, tenemos algunos depredadores, como es el caso del halcón, que es el depredador de las serpientes. Tenemos la rana, que es la depredadora de insectos, la comadreja, que es la depredadora de roedores, el zorro, que es depredador de liebres, el tejón, que es el depredador de lombrices, el jaguar, que es el depredador de ciervos. También tenemos el chacal, que es un depredador de ratones, la lechuza, que es el depredador de aves pequeñas, y el pato, que es el depredador de larvas. Bien, ahora pasemos a qué elementos son importantes para el proceso de descomposición del ecosistema, desintegradores y detritívoros. Para eso vamos a explicar qué son los detritívoros. Los detritívoros son bacterias, hongos y aves carroñeras que ingieren detritos o materia orgánica muerta. Fragmentan los residuos orgánicos facilitando su descomposición. Son muy importantes porque favorecen la acción de los desintegradores. Son detritívoros muchos ácaros, colémbolos, mirapodos, moluscos, larvas de lagunos, insectos y anélidos. Los descomponedores o desintegradores son heterótrofos, microbianos que degradan la materia orgánica. Bacterias y hongos son capaces de mineralizar la sustancia orgánica. Liberan moléculas inorgánicas simples utilizadas por los productores o precursoras del humus. En la descomposición completa participa una variada flora de bacterias y hongos. A continuación les vamos a mostrar las imágenes de la trama alimenticia y de la pirámide alimenticia. Comencemos con la pirámide alimenticia, que es la que pueden notar en la imagen. Tenemos primero a los productores primarios, o la energía luminosa. Después tenemos a los consumidores primarios. ¿Qué son los consumidores primarios? Los consumidores primarios prácticamente son los herbívoros. Son los animales herbívoros que se alimentan solo de vegetales. De estos obtienen energía y los nutrientes que requieren para sobrevivir. Estos a su vez son alimento para los consumidores secundarios. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, tenemos el caso de las ranas, de las aves pequeñas y de las ratas, que esos son los consumidores secundarios que se encargan de alimentar, ellos se alimentan más bien de los consumidores primarios. Después tenemos a los consumidores terciarios. ¿Cuáles son estos? Los que se alimentan de los consumidores primarios y así a su vez. Al final tenemos a los consumidores cuaternarios. Estos son las águilas o los halcones, que se comen a los consumidores terciarios, que son las serpientes. Después tenemos la cadena alimenticia, como es la que se muestra en la imagen. Primero tenemos las plantas o autótrofos. Estos son consumidos por los herbívoros. Prácticamente en la imagen se pueden notar los ciervos.
Después tenemos a los carnívoros, como son los jaguares, los tigres, que se comen a los ciervos, a los herbívoros. Después tenemos a los carroñeros. Estos se encargan de digerir, de alimentarse, perdón, de los animales muertos, que son los carnívoros. Cuando los carroñeros mueren, los hongos y las bacterias son los que ingieren los que descomponen a los carroñeros, y así sucesivamente se va formando la cadena alimenticia. Sigamos con las características, en este caso la densidad, la distribución, las tasas, etc. De los tres organismos mencionados antes, elegimos tres, que es el caso de las cabras, las vacas y los caballos. Comencemos con las cabras. Las cabras viven en manadas. El periodo de gestación de una cabra es aproximadamente de 5 meses o unos 150 días. Las cabras típicamente paren uno, dos o tres cabritos y su tasa de mortalidad es de 15 a 18 años prácticamente. Continuamos con las vacas. Las vacas viven en manada. El tiempo de gestación de una vaca es de 9 meses o 280 días como media, aunque el rango más específico comprende entre los 276 y 283 días de gestación. Como sucede en otros animales, este periodo de gestación puede ser variable, en consecuencia con la raza, el tamaño y la edad de la vaca gestante. Prácticamente nace una cría por camada y la tasa es de 18 a 22 años. También tenemos los caballos. Al igual que los anteriores, viven en manada. El periodo de gestación de los caballos es de 337 días a 344 días. Igual que las vacas, nace una cría por camada y los caballos llegan a vivir aproximadamente de los 25 a los 30 años de vida. De las especies anteriormente mencionadas, dos de ellas son endémicas, la rana fisgona mayor y el jaguar. Estas dos especies se encuentran en peligro de extinción. Entonces, a la conclusión que llegamos, que las dos especies que son endémicas también se encuentran en peligro de extinción. Las otras especies sí se encuentran en diferentes partes del mundo. Al igual que en muchos biomas, la pradera también tiene recursos renovables y no renovables. En la pradera tiene muchos recursos renovables que con el cuidado correcto y sin la sobreexplotación se podrían usar sin afectar el bioma e incluso aumentar su tamaño como lo son el agua, los animales, la vegetación, la energía solar, el aire, el viento, suelos y tierra, que haciendo uso correcto de estos se pueden mantener y reproducir para así no acabar con ellos. Hay también recursos no renovables que si los usamos demasiado o tenemos control de su uso se van a agotar, dañando así el ecosistema y en casos extremos haciendo su extinción. Ejemplo de estos son el agua, los animales, los minerales, la vegetación, el suelo y la madera. Cabe mencionar que el agua, los animales, la vegetación y el suelo que mencionamos en recursos renovables eran considerados hace tiempo exactamente como recursos renovables, pero en la actualidad ya no lo son porque gracias a la mano del ser humano han sido modificados drásticamente y cada vez han ido disminuyendo. Por eso los incitamos a que no usen de manera exagerada los recursos que nos da la tierra. Por ejemplo, muchos desperdician el agua en cosas que no se necesitan. Si seguimos haciendo esto, próximamente ya no vamos a tener agua para saciarnos ni para beber. También es el caso de la madera. La madera basa en una parte donde hay muchos árboles. En el caso de la pradera hay muchos. Los talan, pero ya no los vuelven a plantar. Y entonces así la pradera se va quedando sin madera, sin árboles que limpien el oxígeno, sin madera que nos caliente. Y así se van a ir extinguiendo muchos más recursos, que también tenemos el caso de los animales. Si los seguimos matando, pues en el caso de las vacas, si seguimos matando las vacas de manera exagerada, próximamente ya no vamos a tener con qué sustentarnos alimenticiamente, ya que las vacas pueden dar leche o pueden dar carne, según lo desee.
Ahora pasemos con las actividades humanas que se hacen en la pradera. Si bien muchos piensan que las actividades humanas son muy pocas en la pradera, piensan que nomás se utilizan para la agricultura, otras piensan que nomás es de turismo como las sabanas de África y otras piensan que nomás es para estudiar la, la fauna que hay, los animales para preservarlos, pero en realidad es que existen bastantes actividades como es la ganadería, como ya se dijo, la agricultura. Lo único que hace la agricultura es que se vayan eliminando la flora del ecosistema, ya que se trabaja y para el sustento de las personas es necesario quitarla, pero ya no se vuelve a reabastecer. Otro punto que también ha destruido este ecosistema. Ahora pasemos al fenómeno de sucesión primaria o secundaria en la pradera. Pero primero hay que saber qué es un fenómeno de sucesión. Pues un fenómeno de sucesión primario es cuando algún fenómeno causa cierto daño al ecosistema, en este caso la pradera, pero la pradera vuelve a su forma original, a su aspecto original. Una sucesión secundaria es cuando ese fenómeno hace ese daño, la pradera no vuelve a su forma original, sino que cambia su aspecto. Ese es la sucesión secundaria. En este caso, la sucesión que se dio en nuestro ecosistema fue la secundaria. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en el punto anterior, con la agricultura se va dañando el ecosistema. ¿Por qué? Porque se necesita sacar todo el cultivo que se haga ahí, entonces va dañando la tierra que está ahí porque ya no tiene nutrientes. Los nutrientes fueron absorbidos por ese alimento que fue sustraído. Y luego no nomás es por la agricultura, sino también la tala de árboles. Al momento de talar un árbol y que cuando no se planta, ese árbol no vuelve a crecer. Entonces ahí la pradera va cambiando su aspecto, no vuelve a tener el aspecto original, sino que va cambiando su aspecto. Por eso es una sucesión secundaria. También como lo mencionamos antes, en la construcción de caminos y canales de riego, como una empresa compra el pedazo de pradera, compra un terreno y ahí mete maquinaria pesada. ¿Qué hace la maquinaria pesada? Que va dañando el suelo, todas las plantas, todos los cultivos que había, como a ellos no les interesa, se va dañando. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya la pradera no vuelve a dar esos frutos, entonces ya se vuelve a dañar. Al momento de que extraen petróleo, también se necesitan unas máquinas muy grandes que estén ahí, entonces sigue dañando el ecosistema y como ya lo hemos estado repitiendo, sigue matando la flora que hay en este. Y a la misma vez que mata la flora, va matando el hábitat de los animales. Por ejemplo, cuando se tala un árbol, en los árboles viven las aves. Entonces, ¿qué pasó ahí? El hábitat donde vivían un ave ya no está. Eh, no nomás es eso, sino que también eh, los árboles daban sombra para tener fresco a los animales, para que ellos se sintieran bien en su ambiente. Pero como ya no hay árboles, ya hay mucho calor, entonces los animales que vivían ahí están emigrando. ¿Por qué? Por el calor que hay y por la falta de hábitat y de fauna que, y de flora que había.
Entonces se van muriendo o bien van emigrando a otras partes donde sí haya el alimento que necesitan para, para sobrevivir. Entonces, en resumidas cuentas, la sucesión que se dio aquí, que se dio en este ecosistema fue secundaria porque la pradera no volvió a su estado original, a su aspecto original, sino que lo cambió gracias a la mano del ser humano porque estamos destruyendo este bioma que no nomás ayuda a los animales, sino también a nosotros. Hemos finalizado esta presentación, pero no sin antes resumir o mencionar lo importante que es la pradera para nosotros. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico contribuye a la base fundamental de productos de ganadería, como cuáles: la carne, la leche, la lana y cuero, para la cual es determinante la pradera natural. Desde el punto de vista ecológico, las praderas proveen otros servicios o beneficios a la sociedad, a las cuales generalmente los economistas no les aseguran un valor monetario, y tal vez por esta razón, en general, son olvidados o ignorados. Estos beneficios son llamados servicios ecosistémicos. La pradera natural contribuye a mantener la composición atmosférica, secuestrando carbono, absorbiendo metano y reduciendo las emisiones de óxido nitroso. Las praderas secuestran en el suelo grandes cantidades de carbono en forma de materia orgánica. En un suelo de pradera pueden acumularse en los primeros 20 centímetros del perfil más de 50 toneladas de carbono orgánico por hectárea. Entonces, su transformación en tierras agrícolas provoca el aumento, sí, de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidarlas. Y algunas maneras para cuidarlas son la reforestación, para contribuir a la regularización del régimen hidrológico y a la salud del ecosistema. ¿Para qué es esto? Para para ayudar al ecosistema. El ecosistema no simplemente es el bioma de la pradera, sino son todo lo que lo componen, como los animales. Si no hubiera árboles, como ya mencionamos atrás, no habría hábitat para los animales que vuelan, para las aves, y así estarían emigrando de un lugar a otro. También está la conservación de praderas naturales, ese es otro punto. Esto es para evitar la erosión del suelo, mantener una adecuada cobertura vegetal, potenciando las funciones como los humedales, maximizando la capacidad de infiltración y retención de agua. También es necesario comprender las clausuras temporales, porque a veces se clausuran temporalmente las praderas para que ésta se vuelva a regenerar y volver a dar minerales, recursos renovables por poder decirlo así. Pero como muchos de nosotros sabemos, no hacemos caso, y esto lleva a que la pradera no se esté regenerando naturalmente, sino que constantemente se esté dañando y dañando, dañando, y así progresivamente se va acabando. Por eso es necesario que nosotros cuidemos ese bioma porque es muy importante, no solo para nosotros, sino para los animales. Por ejemplo, si talamos un árbol para tener leña, ¿qué hay que hacer? Plantar otro. O no nomás debe de ser uno, pueden ser uno, cinco, seis, y así en vez de cortar uno y volver a plantar uno para que ese mismo se dé, podemos estar ayudando a que se reforeste toda la pradera y así más animales puedan llegar a ella y vivir su vida como la vivimos muchos de nosotros, tranquilo. También cuando plantamos eso, como ya regresan todos los animales otra vez a su hábitat natural, ya no hay que batallar por comida, puesto que ahí llegarían las vacas, los caballos, las chivas, que prácticamente son los animales que más dan alimento. Por ejemplo, las vacas y las chivas dan leche y carne, y los caballos pues es como pueden hacer salchicha, otros alimentos. Entonces, por eso es muy importante cuidar el bioma de la pradera, porque, como ya lo mencionamos, trae muchas consecuencias buenas si la tratamos de buena manera. Si la tratamos de mala manera, la misma tierra va a reclamar lo que es suyo y nosotros somos los que vamos a perder más.
Gracias por haber visto este video.